Todo empezó por una cartera. No por una pelea, ni por una sospecha. Una simple cartera tirada en el suelo del asiento trasero de mi coche. Era un martes cualquiera. Acababa de salir del gimnasio y fui a recoger a mi mujer, Lucía, del centro de Valencia. Normalmente coge el metro, pero ese día me pidió que la acercara porque había quedado a comer por la zona de Ruzafa con las chicas del estudio. Llegó tarde, como siempre, y subió al coche hablando por teléfono con su madre como si nada. Pero cuando esa noche fui a limpiar el coche, cosa rara en mí, lo reconozco, vi algo que no encajaba. Una cartera de piel, marrón, bastante elegante, tirada medio escondida bajo el asiento del copiloto. No era mía. No era suya. Y lo más raro, no estaba vacía. Dentro había una tarjeta del gimnasio PowerFit, una entrada de cine de la sesión de las 16:30 en el Yelmo de Campanar, y lo que me hizo detener la respiración, un ticket de compra de una tienda de lencería, fechado ese mismo día a las 15:02. Y el nombre grabado en la tarjeta del gimnasio no dejaba lugar a dudas, Iván L. Gutiérrez. Yo no tengo ningún amigo llamado Iván. Lucía tampoco, que yo sepa. Me senté en el asiento del conductor con la cartera en la mano, sin saber qué pensar. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en mi pecho se apretó. No fue rabia. Fue esa sensación incómoda que uno tiene cuando se da cuenta de que algo está fuera de lugar en su propia casa. Pero no dije nada. Guardé la cartera en el maletero y esperé. A veces, el silencio dice más que 1000 preguntas. No dije nada esa noche. Me metí en la cama como si todo estuviera en orden, con la cartera oculta en el fondo del maletero y una calma forzada que me pesaba más que el sueño. Lucía se duchó y se acostó a mi lado como cualquier otro día. Se puso su pijama cómodo, apagó la luz y me dio las buenas noches sin tocarme, sin buscarme, como ya era costumbre desde hace meses. No dormí. Me quedé mirando al techo durante horas, pensando en Iván L. Gutiérrez, en el ticket de la tienda de lencería y en esa entrada de cine. Las piezas estaban ahí, desordenadas, pero sabían perfectamente a qué rompecabezas pertenecían. La mañana siguiente fue como todas, pero yo no era el mismo. Me desperté antes de que sonara el despertador, preparé el café, hice las tostadas, le di un beso en la mejilla a Lucía, le pregunté si quería que le llevara el coche otra vez ese día. Me dijo que no, que prefería moverse por su cuenta, que tenía una jornada intensa en la oficina. Asentí, sin insistir, como si me diera igual. Lo que hice fue irme al trabajo y pasar toda la mañana investigando. No preguntando a nadie, no revisando su móvil ni su ordenador. Me limité a cosas sencillas. Entré a la web del gimnasio PowerFit, busqué a Iván L. Gutiérrez, lo encontré en la galería de entrenadores. Especialista en entrenamiento funcional, 32 años, sonrisa de anuncio y cuerpo de modelo. Ofrecía sesiones privadas y asesoramiento nutricional. Seguí mirando. Fotos, horarios, su Instagram enlazado. En ese perfil encontré su rutina diaria, los sitios donde tomaba café, las frases que compartía en sus historias. Todo muy correcto, muy limpio, muy diseñado para atraer a mujeres aburridas de sus maridos de siempre. Como Lucía, supongo. Después del trabajo no fui directo a casa. Fui al gimnasio. No entré. Me quedé en el coche, observando. Vi a varias mujeres entrar y salir. Esperé casi una hora hasta que lo vi aparecer, saliendo por la puerta lateral, hablando por el móvil, riéndose con una confianza que me dio asco. Caminaba hacia su moto, una de esas scooters grandes, negras, con un casco rojo colgando. Justo antes de subirse, una mujer salió por la misma puerta. No era Lucía, pero se le parecía. Pelo liso, gafas de sol, ropa deportiva cara. Le dio un beso en la mejilla, hablaron un rato, luego ella se fue caminando.
Él se quedó mirando cómo se alejaba y luego se subió a la moto. En ese momento supe que él no era un entrenador cualquiera. Era alguien que sabía lo que hacía. Esa noche, Lucía llegó tarde. Dijo que habían tenido una reunión interminable en el estudio, que ni tiempo le dio de pasar por el supermercado. Yo no pregunté nada. Saqué algo del congelador, cenamos viendo un programa sin sentido en la tele. Ella se rió un par de veces con comentarios del presentador, pero ni una sola vez me miró a los ojos. Cuando se fue a dormir, me quedé en el salón y tomé una decisión. Al día siguiente, fingí tener que ir a una reunión fuera de la ciudad. Le dije que no volvería hasta la noche, que estaría todo el día ocupado. Ella solo me dijo que tuviera cuidado en la carretera, sin preguntar mucho más. Aproveché para dejarle el coche a mi cuñado, fui a casa de un amigo y me pasé el resto del día siguiendo a Lucía. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como un detective mediocre pero motivado. La vi entrar a su oficina, salir a media mañana con una compañera, volver, y luego salir otra vez a las 2. Esta vez sola. Caminó varias calles, se metió en una cafetería pequeña que no conocía. Yo me quedé a una distancia prudente. A los 5 minutos apareció Iván. Ahí supe todo lo que necesitaba saber. No se besaron. No se tocaron de forma obvia. Pero era evidente. Se sentaron juntos, demasiado cerca. Hablaron con esa familiaridad que no se finge. Rieron. Ella se recogió el pelo de una forma que no hacía conmigo desde hacía meses. Él le tocó el brazo mientras hablaban. Ella le enseñó algo en el móvil y él se inclinó sobre ella para mirar. Estuvieron ahí casi una hora. Luego salieron caminando en la misma dirección y entraron juntos a un edificio de oficinas. Supuse que él daba sesiones allí también. No lo seguí más. Me fui. Esa noche, cuando volví a casa, todo me pareció distinto. Su olor, su forma de andar por el salón, cómo colocaba los cojines del sofá. Me preguntó cómo había ido el viaje, le dije que bien, que fue aburrido pero productivo. Me preguntó si quería ver una peli, dije que no, que estaba cansado. Me dijo que se iría a dormir pronto, yo asentí. Cuando se fue al dormitorio, abrí el maletero, saqué la cartera, la puse en la mesa de la cocina y me senté a esperar. Media hora después volvió por agua y se quedó congelada al verla. ¿Y esto?, preguntó, fingiendo sorpresa. La miré sin decir nada. No es mía, dijo enseguida. No dije nada. ¿Dónde la encontraste? En el coche. Bajo el asiento. Justo después de recogerte el martes. Tardó demasiado en contestar. En su cara vi cómo repasaba todas las posibles excusas que podía darme. Sabía que el siguiente movimiento dependía de ella. Y eligió mal. Debe de ser de alguna clienta tuya. O de Carla, la de tu hermana, ella a veces se sube atrás. La miré y por dentro algo se rompió. No por la mentira, sino por lo torpe que era. ¿Quién es Iván? En ese momento su cara cambió. Le tembló la boca, se le tensaron los dedos, y por un segundo, solo uno, no supo qué decir. Ya no había vuelta atrás. Lucía se sentó frente a mí sin dejar de mirar la cartera, como si fuera un objeto maldito, como si no supiera por dónde empezar o cómo salir de aquel callejón en el que había entrado sola. Yo no decía nada porque no quería ayudarla, no pensaba lanzarle una cuerda ni suavizarle la caída. Había tenido su momento para actuar con honestidad y lo había desperdiciado con una mentira absurda que no se sostenía ni 5 segundos. Ella respiró hondo, cruzó los brazos y, sin mirarme, dijo que no entendía por qué estaba montando una película por algo que no era mío ni suyo, que probablemente alguien la había dejado olvidada en el coche y que si le molestaba tanto, podía tirarla a la basura.
Me sorprendió su tono porque no era de los que usan para calmar las aguas, era uno frío, defensivo, desafiante incluso, como si estuviera harta de ocultar lo que fuera y solo quisiera que se terminara de una vez, pero sin confesar nada, sin asumir nada, como si aún creyera que podía salirse con la suya. Le dije que dejara de decir tonterías, que ya sabía que conocía a ese talibán, que lo había visto con ella ese mismo día, en una cafetería donde no se suponía que estuviera, riéndose como dos adolescentes. No le grité, no golpeé la mesa ni perdí el control, solo hablé despacio, con esa claridad que duele más que cualquier insulto. Ella se quedó quieta unos segundos y después sonrió, pero no era una sonrisa de burla ni de alivio, era una de esas sonrisas amargas que salen cuando uno sabe que ya no tiene sentido seguir fingiendo. Me preguntó si la había seguido, si había estado todo el día espiándola. Le respondí que sí, que había mentido con lo del viaje porque ya no confiaba en ella, porque algo no cuadraba desde hacía tiempo y necesitaba verlo con mis propios ojos para no sentirme un paranoico, para saber con certeza que el problema no era mi imaginación, sino ella. Lucía se echó hacia atrás en la silla, se frotó la cara y suspiró como si acabara de correr un maratón. Dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no era algo planeado, que simplemente pasó. Añadió que se sentía sola, que desde hacía meses entre nosotros no había nada, que todo era rutina, que yo estaba en mi mundo y ella en el suyo. Le respondí que eso no justificaba nada, que si se sentía sola lo normal habría sido hablar, no meterse en una relación con un entrenador de gimnasio que probablemente hace lo mismo con otras mujeres casadas. Ella negó con la cabeza, dijo que Iván no era así, que era diferente, que la había escuchado, que le hacía sentir cosas que hacía tiempo no sentía. Me reí, pero sin humor, sin alegría, solo por la ironía de la situación. Le pregunté si se daba cuenta de lo patética que sonaba, si de verdad pensaba que esa historia tenía futuro, si creía que el tipo que se acuesta con mujeres casadas iba a convertirse en su salvador. Entonces se encendió. Se puso de pie, levantó la voz por primera vez y empezó a soltar todo lo que tenía guardado. Me dijo que yo también había cambiado, que me había vuelto seco, distante, que ya no le prestaba atención, que siempre estaba cansado o de mal humor, que nuestra casa era un sitio frío donde solo hablábamos de facturas y horarios. Me acusó de haberla dejado sola emocionalmente, de haberla convertido en una sombra. Yo escuché sin interrumpirla porque necesitaba oírlo, porque parte de mí quería entender en qué momento se había roto todo sin que me diera cuenta. Cuando terminó, se quedó de pie, mirándome con los ojos brillantes, esperando quizás una disculpa, una súplica, un gesto de comprensión. Pero no hubo nada de eso. Le dije que lo que había hecho no tenía vuelta atrás, que podía poner todas las excusas que quisiera, pero que había cruzado una línea que no se podía deshacer. Le recordé que esa misma mañana había mentido con una facilidad asombrosa, que solo se sinceró cuando ya no tenía escapatoria, que no hubo valentía ni arrepentimiento, solo reacción. Le pregunté si estaba enamorada de él. Se quedó callada. Le repetí la pregunta. Esta vez dijo que no lo sabía, que no podía responder eso con certeza, que lo único que sabía era que conmigo ya no se sentía viva. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. No porque fuera dramática, sino porque fue honesta. Sentirse viva. Como si yo la hubiera matado poco a poco con mi indiferencia, con mi rutina, con mi silencio. En ese momento me di cuenta de que no había nada que salvar. Podríamos fingir durante meses, intentar reconstruir lo que tuvimos, hacer terapia de pareja, pero todo sería una farsa. Yo ya no confiaba en ella. Ella ya no me respetaba. Y nuestra hija, sin saberlo, estaba en medio de un campo minado. Le dije que esa noche dormiría en el sofá y que al día siguiente hablaríamos de cómo seguir, sin peleas, sin dramas, como dos adultos que tienen que tomar decisiones duras. Ella no respondió. Se fue al dormitorio y cerró la puerta.
Y yo me quedé solo, en la cocina, con la cartera de Iván aún sobre la mesa. La mañana siguiente me desperté antes que ella, como casi siempre. No me moví del sofá hasta escuchar cómo se abría la puerta del dormitorio y sus pasos iban directos al baño. Me senté, encendí el televisor sin sonido, fingiendo que veía las noticias, pero no me interesaba nada. Cuando salió del baño, vestida ya para ir al trabajo, me miró de reojo como si esperara que yo empezara la conversación, pero no dije una sola palabra. Ni buenos días. Se acercó a la mesa, cogió su bolso y soltó un nos vemos luego que sonó más a formalidad que a algo sincero. Cerró la puerta con suavidad, y fue en ese momento, en el silencio absoluto de la casa, cuando decidí que no iba a quedarme con los brazos cruzados. No después de la forma en la que me mintió, no después de intentar hacerme pasar por un paranoico cuando la había visto con mis propios ojos tonteando con otro tipo. Había decidido no romperle la cara a Iván, no por falta de ganas, sino porque eso sería ponerle fácil el papel de víctima. Pero lo que sí iba a hacer era devolverle el golpe con la misma frialdad con la que ella había desmontado nuestro matrimonio. Y no me iba a temblar la mano. Lo primero que hice fue asegurarme de que tenía todo documentado. Fui al coche, saqué la cartera de Iván y le hice fotos a todo lo que contenía. Luego revisé las cámaras de seguridad del edificio, algo que ni ella sabía que teníamos porque yo mismo había instalado una cámara oculta justo en la entrada del piso meses atrás después de un intento de robo en el bloque. Busqué la fecha del martes, la hora en la que ella había llegado, y lo vi claro. No venía sola. Iván había subido con ella. Entraron juntos, él con una mochila al hombro, ella con la misma ropa deportiva que luego encontraría tirada en el baño. No tardaron ni 2 segundos en desaparecer dentro del piso. Yo no estaba, según ella. Estaba trabajando. No habían tenido ni el más mínimo pudor. Guardé ese video en una carpeta cifrada del ordenador y copié el archivo en un USB que escondí en un sobre dentro de un libro en la estantería. Luego llamé a un amigo abogado, Tony, que trabaja en un bufete familiar. Le pedí cita urgente para ese mismo día. Le conté la situación sin adornos, sin exagerar. Quería saber qué opciones tenía. Tony me explicó lo que ya intuía. En un divorcio de mutuo acuerdo se reparten bienes y custodias según lo que se pacte, pero si hay pruebas de infidelidad, especialmente si uno de los cónyuges introduce a una tercera persona en la vivienda familiar sin consentimiento del otro, eso podía inclinar la balanza a mi favor. Yo no quería arruinarle la vida, pero tampoco iba a dejar que saliera de todo esto como si no hubiera pasado nada. Lo mínimo que merecía era una consecuencia real. Después de esa reunión, pasé por el trabajo solo para justificar mi presencia y me fui pronto a casa. En lugar de ir directo al piso, di una vuelta por la zona del gimnasio de Iván. No para buscarlo, no para hablar con él, sino para ver si el tipo se movía por algún patrón. Y efectivamente, ahí estaba. Estaba dando clases particulares en un pequeño local que parecía más un estudio de fotos que un gimnasio. Me bajé del coche, esperé a que saliera uno de sus clientes, y en cuanto se quedó solo, entré. Él me miró sin reconocerme al principio. Me acerqué y, sin levantar la voz, le pregunté si sabía quién era yo. Cuando dijo que no, le solté su nombre completo y luego el mío. Solo entonces su cara cambió. Le expliqué que sabía perfectamente lo que había estado haciendo, que tenía pruebas, y que si no quería que su nombre terminara en la bandeja de entrada de todos sus clientes y empleadores, lo mejor era que desapareciera de la vida de Lucía. No le grité, no lo amenacé con los puños, no lo empujé. Le hablé con la misma calma que usaría para explicarle a alguien que se le ha acabado el crédito. Me miró con una mezcla de vergüenza y desafío, como si quisiera decir algo pero supiera que no tenía derecho a abrir la boca. Me fui sin darle más espacio para responder. Esa noche, cuando Lucía llegó, me encontró cenando con Carla en la cocina.
Ella se sorprendió al vernos riendo, hablando como si nada pasara. Me preguntó si podía hablar conmigo después de que la niña se durmiera. Le dije que claro. Pero la conversación no fue lo que esperaba. En lugar de hacerme la víctima, en lugar de gritarle, simplemente le pasé una carpeta. Dentro había una copia impresa de los mensajes que intercambió con Iván, una transcripción parcial del video de las cámaras de seguridad y una nota que decía: si quieres que esto se quede entre nosotros y que Carla no termine en medio de un escándalo, mañana firmamos un acuerdo. Lucía lo leyó sin decir una palabra. Se quedó blanca. Preguntó cómo había conseguido todo eso. Le respondí que mientras ella jugaba a los secretos, yo había estado tomando nota. Me pidió que habláramos, que necesitaba explicarse. Le dije que no me interesaba su versión porque ya había escuchado suficiente. Le dije que a partir de ahora, lo único que me interesaba era proteger a nuestra hija y asegurarme de que la separación se hiciera de la forma más limpia posible. Si cooperaba, todo quedaría entre nosotros. Si no, se lo dejaría todo a Tony. No dijo nada. Subió al dormitorio y cerró la puerta. Y esta vez, fui yo el que dormí en la cama. A la mañana siguiente, Lucía no bajó a desayunar. Escuché sus pasos mientras se movía por el dormitorio, más lentos de lo habitual, como si arrastrara el cuerpo con el peso de lo que había leído la noche anterior. Yo estaba en la cocina con Carla, que me preguntó por qué mamá no venía a desayunar. Le dije que estaba un poco cansada, que seguramente se tomaría el día libre. Mi hija aceptó la respuesta sin más y siguió mojando galletas en la leche como si todo fuera normal. Mientras la ayudaba a preparar su mochila para el colegio, sentía la tensión flotando en el ambiente, como una presencia muda que ni siquiera necesitaba palabras para hacerse notar. Después de llevar a Carla al colegio, volví a casa sabiendo que no podía estirar más la situación. Tenía que cerrar este capítulo, dejar las cosas claras y tomar la decisión definitiva. Lucía me estaba esperando en el salón. Había bajado, llevaba un chándal gris y el pelo recogido de cualquier manera. Tenía ojeras, los ojos hinchados y las manos entrelazadas en el regazo, como si hubiera estado repasando mentalmente lo que iba a decir. No le ofrecí café ni le pregunté si había dormido bien. Me senté en la silla frente a ella y esperé. Tardó un poco en hablar. Me dijo que no tenía excusas, que había hecho lo que había hecho sabiendo perfectamente que estaba rompiendo algo que tal vez no se podría recomponer. Reconoció que al principio pensó que era una tontería, algo pasajero, una especie de desahogo emocional que no iba a ir a ningún lado, pero que después de un tiempo se dio cuenta de que no era solo el otro tipo, sino que era ella misma la que se había desconectado de nuestra vida sin darse cuenta. No la interrumpí, quería que lo dijera todo, que no se quedara con nada. Me confesó que llevaba meses sintiéndose frustrada, vacía, y que aunque intentó ignorarlo, acabó refugiándose en alguien que la escuchaba sin juicio. Dijo que Iván no era el amor de su vida, que tampoco lo veía como una salida a nada, pero que estar con él la hacía sentir diferente. Añadió que en ningún momento pensó en separarse de mí por él, que no tenía ningún plan, que solo quería huir de lo que había en casa, que se le hacía cada vez más pesado y frío. Me miró y dijo que sabía que estaba diciendo todo esto demasiado tarde, pero que al menos quería que supiera que nunca se trató de hacerme daño deliberadamente. Le respondí que ya no necesitaba explicaciones. Que lo que yo necesitaba era respeto, y eso lo había perdido hace mucho tiempo. Le dije que no me molestaba que ya no me quisiera, eso podía pasar, lo entendía. Lo que me dolía era que hubiera elegido mentir, engañar y hacerme sentir como un estúpido mientras ella se inventaba reuniones o sesiones de yoga. Le dije que no me interesaba reconstruir nada, que no creía en las segundas oportunidades cuando la confianza se rompe de esa forma. Le pregunté si quería quedarse con la casa o si prefería que nos sentáramos a negociar otra solución.
Me miró en silencio durante unos segundos y luego dijo que no quería la casa, que prefería marcharse, que le resultaba imposible seguir durmiendo en el mismo sitio donde todo se había caído. Le dije que era una decisión sensata. Le propuse que se quedara el resto de la semana para que pudiéramos organizar todo de forma tranquila, sin prisas. Le comenté que ya había hablado con Tony, que él nos podía ayudar a hacer un convenio justo, y que si ella estaba de acuerdo, podríamos presentar los papeles la semana siguiente. Asintió sin decir nada, bajó la mirada y susurró que no quería que Carla sufriera. Le aseguré que haríamos todo lo posible para que nuestra hija viviera el proceso con el menor impacto posible, que no íbamos a usarla como moneda de cambio ni meterla en discusiones de adultos. Le dije que seríamos padres siempre, pero que como pareja ya no teníamos nada que ofrecerle el uno al otro. Después hubo un silencio largo, incómodo, de esos que solo existen entre dos personas que compartieron una vida y que ahora no tienen nada más que decirse. Me levanté, fui a la cocina, serví un vaso de agua y lo dejé sobre la mesa. Le dije que si necesitaba tiempo para organizar sus cosas, no había prisa, que no iba a echarla a la calle ni hacer ningún drama. Ella agradeció con un gesto leve y preguntó si podía dormir esos días en el cuarto de invitados. Le dije que sí, sin problema. Me pidió que no le dijera nada todavía a Carla, que ella quería hablar con ella cuando tuviera las palabras adecuadas. Acepté, pero le dejé claro que no íbamos a inventarnos otra mentira más. Esa noche no hablamos. Cada uno cenó por su cuenta, cruzamos apenas 2 frases sobre Carla y luego se encerró en el cuarto de invitados. Yo me quedé en el salón, mirando la televisión sin prestar atención, repasando mentalmente todo lo que habíamos vivido, los viajes, las risas, los enfados, los momentos de rutina y también los buenos. Y pensé que tal vez lo más triste de todo no era que se hubiera acostado con otro, sino que se había rendido. Y yo también. Sin peleas, sin lágrimas, sin escenas, solo el final frío y silencioso de algo que ya no tenía razón de ser. Lucía se fue el domingo por la tarde. Metió sus cosas en 3 maletas grandes y una caja con papeles que llenó sin ningún orden. No quiso que Carla la viera cargar el coche, así que esperó a que la dejara en casa de mis padres, donde pasó la tarde jugando con sus primos. Cuando volvió, Lucía ya no estaba. Solo quedaban un par de fotos enmarcadas que yo mismo quité del mueble del salón antes de que Carla las viera. No lo hice con rabia ni con prisa, solo con la necesidad de limpiar el espacio, de empezar a darle forma a una nueva normalidad sin necesidad de explicaciones absurdas ni recuerdos mal colocados. Esa noche, cenamos pasta con tomate, como si nada hubiera cambiado, aunque todo fuera distinto. Carla me preguntó por qué mamá no estaba en casa, y le dije que habíamos decidido que lo mejor era que viviéramos un tiempo separados. Me miró seria, pensativa, sin llorar, sin preguntar más. A veces los niños entienden más de lo que uno cree, aunque no tengan las palabras para decirlo. Durante las semanas siguientes, organizamos la custodia compartida. Carla pasaba la mitad del tiempo conmigo y la otra mitad con Lucía, que se mudó a un piso cerca de su trabajo. El acuerdo era claro, sin conflictos ni discusiones, y Tony nos ayudó a que todo quedara firmado en menos de un mes. No hubo juicios, no hubo disputas legales, ni siquiera se mencionó la infidelidad en el papel. Yo tenía lo que necesitaba por si algún día la situación se complicaba, pero preferí no usarlo mientras no fuera necesario. No lo hice por ella, lo hice por Carla. No quería que creciera viendo cómo sus padres se despedazaban por venganza o por orgullo. Lucía, por su parte, parecía más tranquila, como si quitarse la máscara le hubiera dado algo de paz. Seguía con su trabajo, se encargaba de Carla en sus días y evitaba todo tipo de contacto personal conmigo. Solo hablábamos de lo necesario, sin entrar en temas del pasado ni del presente. A veces, cuando la recogía en su casa, me preguntaba si seguía viendo a Iván, pero luego me daba igual.
Ya no era mi problema. Yo me dediqué a reconstruir mi rutina. Me volví más presente con Carla, organicé mejor mis horarios, me involucré más en el colegio, en sus tareas, en las actividades del fin de semana. Empecé a salir más con amigos que había descuidado durante años, volví al pádel los jueves por la tarde y retomé una vieja costumbre que había abandonado, cocinar sin prisas los domingos. No era felicidad completa, pero al menos era estable. Dormía sin sobresaltos, comía sin nudos en el estómago, y empecé a entender que lo que se rompe no siempre necesita ser arreglado, a veces solo debe ser reemplazado por algo nuevo, más simple, más real. Un día, mientras Carla hacía los deberes en la mesa del salón, me preguntó si mamá y yo nos íbamos a reconciliar. Le dije que no, que a veces las personas dejan de estar bien juntas y que lo mejor es vivir separados para poder estar en paz. Ella no lloró, solo asintió y volvió a su tarea. No le pedí más explicaciones porque entendí que ese era su modo de procesarlo. Después de cenar, me abrazó más fuerte de lo normal y se fue a la cama sin decir nada. Esa noche me quedé en el sofá más tiempo del habitual, no porque estuviera triste, sino porque estaba procesando todo. Me di cuenta de que ya no sentía rabia, ni celos, ni ese dolor punzante del principio. Lo que quedaba era una especie de vacío sereno, un espacio que ya no dolía pero que tampoco se llenaba con nada concreto. Y eso, lejos de asustarme, me hizo sentir que finalmente estaba en otro punto. Al mes siguiente, Lucía me pidió hablar. Nos vimos en una cafetería cerca de casa, sin Carla, sin prisas. Me dijo que quería pedirme perdón una última vez, no por lo que había hecho, sino por la forma en la que lo había hecho. Me dijo que había sido cobarde, que había esperado demasiado, que había permitido que la situación se pudriera antes de enfrentarse a ella. Le agradecí que lo dijera, pero también le dejé claro que ese perdón ya no era necesario. No porque no lo mereciera, sino porque yo ya había cerrado esa puerta. Me preguntó si había alguien más, si estaba saliendo con alguien. Le dije que no, que aún no, que estaba bien solo, reencontrándome con la tranquilidad de no tener que explicarle nada a nadie. Me deseó lo mejor y se fue sin más. Esa fue la última conversación personal que tuvimos. Desde entonces, solo hablamos de Carla, de sus estudios, de sus actividades. Nos vemos en eventos del colegio, en cumpleaños, en fechas importantes. Nos saludamos con educación, sin rencor. Supongo que eso es lo mejor que se puede esperar cuando todo se desmorona sin remedio. Hoy, casi 6 meses después, puedo decir que soy otro hombre. No mejor, no peor, pero sí más consciente. Aprendí que uno puede pasar años con alguien y aún así no conocerlo del todo. Aprendí que el amor no siempre muere con gritos, a veces simplemente se apaga. Pero sobre todo, aprendí que nunca hay que dejarse para después. Que no vale la pena posponer conversaciones incómodas ni ignorar señales solo por miedo a lo que pueda pasar. Porque lo que pasó, pasó igual. Y ahora, sin Lucía, sin su mentira, sin su versión conveniente de los hechos, vivo con la certeza de que hice lo que tenía que hacer. No gané, no perdí, solo cerré un ciclo. Y eso, para mí, ya es suficiente.